Buenas tardes, estimados colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este su espacio, Día de Expertos. En este mes hemos estado hablando, hemos estado compartiendo el tema del ABC de los impuestos. El día de hoy no es la excepción. Sí, aprovecho antes de iniciar para hacer la salvedad de que ante la situación de lo que está pasando con el sitio web de Hacienda, el sistema ATV, por ejemplo, ahorita no hay acceso, por lo que este espacio, como lo hicimos hace 2 semanas, no vamos a interactuar directamente, por esas razones, con el sistema ATV. Sin embargo, sí vamos a, por medio de la experta que nos va a compartir la información, vamos a ver y repasar los temas para lo cual estamos aquí en este día, que son los regímenes tributarios. Como les mencionaba, hace un par de semanas estuvimos bajo ese eje temático del ABC de los impuestos, con el proceso de inscripción como contribuyente. El día de hoy estaremos con todo lo que tiene que ver con los regímenes tributarios. Y para eso, le doy una cordial bienvenida a la licenciada María Hernández. Ella es asesora contable y financiera de la empresa MH Consulting. Mariana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Aprovecho también para invitar a todos los colegiados y colegiadas que nos están viendo para que en el chat de este Facebook Live puedan hacer las consultas, hacernos llegar las dudas que tengan relacionados con este tema tan importante como son los regímenes tributarios. Adelante y muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Mariana. Muchísimas gracias, Julio, por esa introducción y no, el placer es mío estar acá con ustedes nuevamente y como lo comentaste, ¿verdad? Siguiendo el margen de todo esto del ABC de los impuestos, porque bueno, en una sola sesión jamás nos iba a dar tiempo, ¿verdad?, de terminar todo y bueno, acá vamos a seguir un poco hablando de todo lo que también hablamos hace 2 semanas y espero que todos los que nos estén por ahí viendo recuerden un poquito el tema y si no nos vamos a refrescar. Pero sí, como comentabas, no vamos a poder interactuar a nivel de práctica, pero esperamos la próxima semana ya poder hacerlo porque también nos queda todavía una semana para poder hacer toda esta parte de la práctica que también es como el teje y maneje del ABC, ¿verdad? Entonces es Y muy tan importante, ¿verdad? claro, por En supuesto, ver la porque hoy parte vamos a ver teórica como y más aplicarlo teoría. directamente, correcto. Exacto, hoy vamos a ver un poquito de teoría, entonces vamos a tratar de que sea un poquito interactivo, ¿verdad? Y como decís, con consultas y todo para irlas abarcando de una vez. Bueno, empezamos entonces. ¿Cuáles serían estos regímenes? Primero me gustaría iniciar qué es un régimen tributario, ¿verdad? Los regímenes tributarios en Costa Rica están diseñados para hacer una diferenciación objetiva de las obligaciones tributarias que pueden tener los contribuyentes, lo cual dependerá de los factores como tipo de actividad, nivel de ingresos, número de empleados, entre otros. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, el tipo de actividad, no sé si recuerdan, hace 2 semanas que hablamos de las actividades económicas. Entonces acá lo que quiere decir es que, bueno, este tipo de actividad ya va a clasificarse en un régimen de acuerdo a lo que decidamos hacer como contribuyentes y también con otros factores que vamos a ir viendo. Me gusta agregar esta nota importante porque es como el hilo para entender un poco todos los factores y los componentes que vamos a tener de aquí en adelante con la capacitación. Y es, bueno, principalmente, ¿verdad?, los países, ¿por qué recaudan los impuestos? Porque acá en los regímenes vamos a hablar de todo el tema de los impuestos propiamente. Bueno, los países, ¿verdad?, entre más gasto público o el desarrollo del país, mayor necesidad de captar estos recursos y existen dos maneras de clasificar estos impuestos, esta recaudación y serían los impuestos directos, que eso es todo lo que corresponde a personas y empresas con actividades lucrativas y, ejemplo, el famoso impuesto de renta que todos conocemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra ganancia, a nuestra pérdida, que si tenemos que meter más gastos, ¿verdad? Entonces, esto es un impuesto directo. Y luego tenemos los impuestos indirectos, que en este caso sería el IVA, que sería todo lo que son el impuesto a los bienes y los servicios que pagamos los clientes directamente por tener ese bien y ese servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el IVA que pagamos por una prenda de ropa en la tienda, o bien un servicio a un abogado, o a un doctor, o bien a un contador, pero en mi caso.
Eh, Aquí está un poco más explícito, tal vez esta parte de los componentes. Bueno, los regímenes están compuestos por normas, procedimientos, leyes tributarias, eso es como el paquete, ¿verdad? Que de lo que están compuestos. Y los principales componentes, como lo mencioné anteriormente, es el IVA y el impuesto de renta. En Costa Rica existen dos, sería el régimen tradicional, ¿verdad? Que esto es para todo lo que es servicios y los grandes contribuyentes, y luego está el régimen simplificado. Eso es para los pequeños contribuyentes de acuerdo a su actividad económica. Por eso lo mencionaba anteriormente que la actividad es uno de los rubros más importantes, y en la capacitación número 1 lo vimos muy detallado en la lista, ¿verdad? Donde buscábamos esa actividad para saber de una vez cómo íbamos a poder clasificarnos, ¿verdad? En este régimen. Y También, Mariana, ahora, perdón que te interrumpa, ahora que perdón, mencionabas lo de la lista, claro. porque dice prácticamente, digamos, la ley establece una lista taxativa, así, donde se indican cuáles actividades son, como lo vimos en la ocasión anterior, como bien lo señalas, que, que encajan, ¿verdad?, dentro de ese régimen simplificado. Claro, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos el detalle, pero sí, es una lista muy específica, ¿verdad? Pero es muy importante porque sí forma parte de un paquete muy diferente uno con otro. Entonces, desde acá ya es entender que existen estos dos y saber en ambos con IVA y con renta, ¿verdad? Pero saber en qué momento mi actividad se acopla a ellos. También el régimen tradicional, perdón, tiene un régimen especial nuevo que se llama REA, que esto aplica para todo lo que es agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. Eso es bastante nuevo. Entonces, pero forma parte del régimen tradicional, ¿verdad? Entonces es para todas estas actividades que entran dentro de esta categorización, son tradicionales, pero también son REA. Entonces ya casi lo vamos a ver un poquito más adelante para poderlo entender, pero esto sería como más o menos la composición en resumen. Acá lo vamos a ver detallado uno por uno. Ok, el régimen simplificado, como lo mencionas, tiene muchas características para poderse acoplar a él. La primera, bueno, es un acceso muy sencillo para todos aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus obligaciones y su contabilidad. La inscripción bajo este régimen es voluntaria, perdón, o sea, mi actividad aplica, pero no necesariamente si yo no quiero estar en simplificado, quiero estar en tradicional, lo puedo hacer. Mientras que los contribuyentes, ¿verdad?, realicen, como lo menciona acá, las actividades económicas que incluye este régimen tributario. También muy importante, que por eso es que simplifica, simplifica la vida de los contribuyentes, es porque la información del IVA y renta se calculan de acuerdo a las facturas de compras y a un factor establecido por el Ministerio de Hacienda según la actividad, que ya vamos a ver esa tablita. Pero acá, o sea, es simplemente las facturas de compras las que tengo que ir resguardando, ¿verdad? Las facturas de, por ejemplo, vamos a verlo acá de una vez. Acá están todas las actividades, entonces serían las facturas de compras, por ejemplo, si tengo un bar, si tengo un estudio fotográfico, si tengo una floristería, una panadería, y ve que son actividades muy específicas. Entonces, este factor de renta y este factor de IVA que me indica acá es, por ejemplo, el multiplicador que tengo que hacer por las compras. Únicamente eso. Cada 3 meses, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, pero cada cierto periodo yo guardo mis facturas de compras, ¿verdad? A nivel electrónico y lo multiplico por este factor a nivel de renta y a nivel de IVA. Muy importante mencionar, este régimen se cancelan ambas cosas en el mismo momento, tanto el IVA como la renta. Entonces es muy importante, por eso siempre el factor viene incluido los dos, porque se cancelan en el mismo momento a nivel trimestral. Entonces, siempre las facturas, tanto para las mismas facturas de compra sirven para el cálculo de ambos factores. Entonces acá podemos ver las actividades, Julio, tal vez comentando tal vez lo que me estabas mencionando, ¿sí? Es una lista muy específica, pero también es opcional. O sea, no necesariamente si yo clasifico acá, tengo que estar, por ejemplo, esta parte de comerciantes minoritarios. Acá, por ejemplo, entra mucho lo que son las tiendas de ropa. Un ejemplo muy práctico. Entonces, yo tengo una tienda de ropa. Yo puedo estar acá, ¿verdad? Porque soy un comerciante minoritario, pero en el momento en que yo decida abrir otra tienda de ropa y ya tenga dos,
ya inmediatamente ya no puedo formar parte de acá con los requisitos que vamos a ir a ver. Entonces, es muy importante también saber qué le conviene al contribuyente para ir desde el inicio, porque y puede ser que el contribuyente diga, voy a iniciar con 2 locales, ya no puede estar en régimen simplificado y ya eso ya no le va a simplificar su contabilidad, ¿verdad? Como tal vez él lo tenía en cuenta. Y qué importante eso que mencionas, lo que tiene que ver esa proyección, ¿verdad? El inicio es, bueno, hay un proceso de planificación donde la Claro, persona establece, digamos, algunas, o aprovecha algunas oportunidades y que comienza tal vez y dice, bueno, vamos a empezar primero en este lugar, después acá. Entonces, qué importante eso, Mariana, para tomarlo en cuenta y las personas que nos están viendo, porque muchas veces se comienza a lo loco, ¿verdad? O tal vez dice, bueno, la actividad mía encaja con esto y no se dan cuenta de esta parte porque al final de cuentas le va a afectar, ¿verdad? Porque no sé si en los casos donde ya no aplica el régimen, si haciendo a oficio hace como el proceso de modificación o cómo sería esa parte también tan importante. y claro, digamos, bueno, esa parte, por supuesto que le tocan la puerta a uno, ¿verdad? Primero y le mandan un correo ¿verdad? Porque el tema, tal vez volviendo hace 2 semanas en la inscripción, no sé si recuerdas que había una casilla que decía sucursales y agencias. Correcto. Entonces, en esa casilla de sucursales y agencias, ahí vamos a colocar que yo tengo 3 locales, 3 tiendas. Entonces, si yo coloco que tengo solamente una tienda y pongo que es de régimen simplificado, es más, dentro de la misma declaración, cuando la estoy haciendo, y yo solo coloco un local, me lo permite perfectamente. En el momento en que yo agregue otra tienda, me va a trasladar al régimen tradicional inmediatamente y mi contabilidad ahí hace un giro, ¿verdad? Porque ya tengo que llevar, como les comentaba anteriormente, otro paquete, porque es un paquete de normas y procedimientos por cada régimen, donde tengo que ya trasladar uno de un lado para otro, porque ya me lo dio en la constancia, que fue lo que vimos hace 2 semanas, que donde ya esa constancia ahí dice lo que dice, esas son las obligaciones que tengo que cumplir. Entonces, ya dice eso, ya tengo que llevar la contabilidad y ya eso como contribuyente me puede vengar pues multas innecesarias principalmente, ¿verdad? A nivel de tributación y pues por ende, o sea, un cambio completamente en la contabilidad en los procedimientos porque ya deja de presentar cada 3 meses, como les comentaba, el IVA y la renta de acuerdo a las compras, sino que ya tiene que presentarlo a nivel de régimen tradicional, que ya es completamente otra cosa y ya lo vamos a ir a ver. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esa parte porque desde la inscripción como contribuyente viene ese pequeño detalle. Entonces, para que lo consideren porque es casi que por default, o sea, que sale. Entonces, para que lo consideren bastante cuando están haciendo la inscripción. Ok, estas serían entonces las actividades y aquí estarían un poco los requisitos. Ok, aparte de cumplir con las actividades anteriores, tenemos que cumplir con estos requisitos para estar en régimen simplificado. ¿Cuáles serían? Bueno, que se efectúen compras anuales por un monto no superior a 150 salarios base, que más o menos esos son 64 millones al año. Si ya la empresa o el emprendedor ya está facturando, comprando insumos para su negocio, más de eso, ya inmediatamente ya Hacienda, no, o sea, tiene que pasarse, ¿verdad?, al régimen tradicional y que cuando exceda la cantidad de personas que llevan a cabo sus operaciones, no exceda, perdón, la cantidad de 5, que la actividad no tenga su origen una franquicia, marca, nombre comercial o que mantenga más de un establecimiento abierto. ¿Ves? Acá tal vez comentando, ya me adelanté anteriormente, acá es donde establece esto lo de cuando tengo más de un establecimiento abierto al público dedicados a cualquiera de las actividades cubiertas por este régimen. Entonces, aunque la actividad aplique, como le comentaba el ejemplo de la tienda, no puedo estar en este régimen, digamos, porque ya tengo más de un local. Entonces, también hay como para tomarlo en cuenta. También aquí, para la parte de los taxistas, muy importante que solamente puede ser una unidad. Si ya yo tengo más de 2 unidades, porque ya es un negocio, ¿verdad? Ya un poco más grande, entonces ya Hacienda le dice, no, ya no puede estar en régimen simplificado. Y también que el valor de los activos utilizados, en este caso para la explotación de la actividad, no supere los 350 salarios base, que serían 150 millones. Esto aplica mucho como, por ejemplo, para de una empresa, una constructora o una empresa de maquinaria, ¿verdad?
de camiones, ¿verdad? Donde ya inmediatamente no van a poder estar en este régimen porque ya sus activos, obviamente la inversión que requiere y la inversión que venga ya va a ser muy amplia, entonces ya inmediatamente por este requisito ya no podrán estar acá. Acá estaría como ya la parte de las obligaciones a nivel tributario, a nivel de Hacienda, ¿verdad? Propiamente, que tendría que presentar las personas inscritas en el régimen simplificado. Como les comentaba, es un tema trimestral, entonces, bueno, tanto el IVA, que está acá, ¿verdad? Que sería el régimen de tributación simplificada, la D105-2, pero que dice IVA, eso también tiene que presentarse cada 3 meses, al igual que la renta. Entonces, ve que al final lo que tendrían que llevar es un libro o un auxiliar de registro de compras, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, a nivel contable, para poder presentar esta información a nivel trimestral. ¿Cuándo? El 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de octubre, el 15 de enero. Entonces, esto es súper importante porque como es trimestral, entonces tengo que llevar un registro, valga la redundancia, por trimestre de este auxiliar de compras. Uy, perdón, me fue. De este auxiliar de compras. Entonces, esto es muy importante. También este régimen tiene una declaración anual, que sería la declaración informativa, que es la de 151, que esto, bueno, y aplica para todo el tema de proveedores o gastos específicos que no tengan factura electrónica, entonces también hay que reportarlo acá. Entonces también es importante llevar como ese registro. Y otra cosa muy importante del régimen simplificado, que pasa mucho en mis clientes, están obligados a llevar factura electrónica, a emitir factura electrónica. Si el cliente se lo solicita, sí. Y si el comprobante o la venta que están haciendo, ¿verdad?, supera el 5% del salario base. Entonces, eso es muy importante porque, digamos, ¿verdad?, que sean negocios chiquititos y todo, no, sí tienen que darle la factura al cliente. O sea, sí están obligados. Y ese cliente lo necesita para sus gastos. Entonces, tienen que darle una factura. En este caso puede ser electrónica si tienen un facturador, o puede ser por medio de un facturero, ¿verdad?, físico, pero que sea legal, ¿verdad? O sea, que el facturero diga, de acuerdo al decreto Mariana, estipulado de la facturación electrónica, ¿verdad?, para el régimen simplificado, y eso, con eso, el contador ya debería hacer la factura. Entonces, muy importante que no, si usted le compra a alguien con régimen simplificado, le puede dar la factura y meter esa factura como su gasto. se podría decir entonces, Mariana, así como las principales, y yo sé que ahorita vamos a ver lo del régimen tradicional, ¿verdad? O lo que conocemos como régimen tradicional. Entonces, digamos, las principales características serían, bueno, el factor de retención es sobre compras, ¿verdad? Eso me corrí si no es así, ¿verdad? Es sobre compras. Y estamos hablando de la periodicidad, ya es trimestral, lo relacionado con las declaraciones. Eh, se, se emiten comprobantes electrónicos, que es diferente a factura electrónica, pero a solicitud de un cliente se puede emitir, digamos, la factura electrónica. Tal vez ahí, perdón que te corrija, digamos, ya vamos a ver el régimen tradicional, tal vez disculpe que los enredé en esa parte. En el régimen tradicional, todos tienen que emitir factura electrónica. De hecho, ya eso casi que sí lo hemos escuchado y lo sabemos, ¿verdad? Vamos a un supermercado, vamos a un médico, vamos, o sea, todo el mundo emite factura. En el régimen simplificado se ha pasado porque, como es régimen simplificado, ellos no están obligados a emitir factura por cada venta que realicen, a excepción que el cliente se lo solicite o que la venta supere este 5%. Entonces, por ejemplo, si yo como cliente voy a un restaurante y yo necesito la factura electrónica, yo no se la pido y esa persona no está con la responsabilidad de enviarla a Hacienda porque es régimen simplificado. A excepción que ella lo quiera enviar, ¿verdad? Porque por control y para ver cuánto venden, ¿verdad? Es un tema muy de control interno de cada uno de los contribuyentes, pero en este caso no están obligados por ley. Pero sí están obligados si el cliente o la persona que consume su producto le pide la factura. Llámese electrónica si se la puede dar o física, como les digo, un facturador, pero no se la pueden negar. Digamos, entonces,
Esa parte es muy, muy importante porque ha pasado mucho que como el régimen simplificado, de no, como no están obligados, entonces de no, pero si el cliente llega y le pide, ¿verdad? No se imponga una sanción por no dar factura electrónica, porque eso es importantísimo, porque sí, el cliente puede ya, ¿verdad? Acusarlos, digamos que no les... De hecho, aquí nos está mencionando Margot Alpizar. Dice, el que compra puede hacerse la factura de compra por ATV. Y de hecho, los de régimen simplificado puede hacer la factura sin IVA por ATV. Está indicando. Está preguntando que si pueden No, no, hacer no, la... perdón. Está afirmando. Lo que está indicando Ah, sí, es correcto, sí, una de hecho, o afirmación, no es sea, una de hecho cuestión. sí, porque, bueno, no, bueno, yo digo el facturador, ¿verdad? Pero Ah, por supuesto que existe un facturador gratuito en Hacienda que en este momento no se está usando, ¿verdad? No, no es posible por lo que comentaste al inicio. Entonces, de ese facturador es para todos, o sea, régimen tradicional, régimen simplificado y sirve perfectamente. Si no quieren incurrir en el gasto, ¿verdad? De un facturador, pero lo importante es darle esa opción al cliente siempre. gracias. Ok. Aquí estaremos entonces en el régimen tradicional. No sé si hay alguna otra consulta con respecto al régimen simplificado, ¿verdad? Si No, quedó claro toda la parte de los factores, que exactamente que sobre las compras y que hay que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Como pequeño contribuyente para poder aplicar, porque si no, entonces inmediatamente Hacienda me lo va a venir a clasificar acá. Entonces sí me puede tocar la puerta, ¿verdad? Y decirme, bueno, ahí pásese. O en todo caso, cuando uno está haciendo la inscripción, como le comenté, y incluya el otro local ya inmediatamente, entonces para tomarlo en cuenta también todos esos cambios dentro de su contabilidad. Ok, entonces vamos para la parte de lo que es el régimen tradicional. Bueno, este régimen aplica para todos los contribuyentes que prestan un servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros los contadores, los abogados, nosotros de una vez ni siquiera tenemos la opción de buscar la actividad para ver, ¿verdad? Como vieron anteriormente, la lista es muy limitada, entonces inmediatamente cuando es un servicio pasa a ser régimen tradicional. Y los que no cumplan ya con el régimen simplificado, ¿verdad? También eso es muy importante, los grandes contribuyentes, porque por supuesto una panadería cuando empieza con un local, pero ya sí se expande, ¿verdad? Ya inmediatamente pasa, deja de ser régimen simplificado y ya pasa acá. En este caso, para el IVA no se toma en consideración un factor como en el otro caso que sobre las compras, sino se determina sobre una tarifa de impuesto. Entonces, acá sí vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, porque todo esto fue todo un tema hace 3 años, ya, 3, 4 años, casi 3 años, si no me equivoco, que empezó todo, la reforma de la ley 9635, ¿verdad? La de fortalecimiento. Entonces, de acá es donde vino a agregar un poco de todo este tema del régimen tradicional que antes se hacía muy, muy, muy fácil y ahorita vino como a agregar varias cositas tanto a nivel de valor agregado como a nivel del impuesto de renta. Entonces aquí muy importante mencionar que el impuesto de valor agregado para los inscritos en régimen tradicional se presenta mensualmente y para lo que es REA, que lo vamos a ver anteriormente, se presenta cada 4 meses. Entonces estas son las dos diferencias en el régimen tradicional, ¿verdad? A el simplificado, que ya aquí de una vez cambia todo. Ya aquí, dependiendo, ¿verdad? Si estoy en un régimen tradicional normal, mensualmente, tengo que presentar el IVA, y si estoy en REA, cada 4 meses. Luego, por la parte de lo que es las utilidades o el impuesto de renta que conocemos, sería anualmente, si estoy en el régimen normal, ¿verdad? Pero si estoy en rentas de capital, que ya lo vamos a ver más adelante, perdón, tiene que ser mensualmente. Entonces, muy importante identificar también acá la actividad, porque no porque estoy en régimen tradicional, yo digo, bueno, ya me toca esto. No, no, hay que saber cuál de las actividades, porque también es ver estas clasificaciones de acuerdo al IVA, de acuerdo a la renta, cuándo me toca presentar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el impuesto de valor agregado. Aquí para mover un poquito a esto. Es el impuesto cobrado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados, realizados en el territorio nacional. Muy importante eso, realizados en el territorio nacional, ¿verdad? Acá tenemos las diferentes tarifas de impuestos de acuerdo a las actividades, según la reforma mencionada anteriormente. Recordemos que el formulario para la declaración, que dejémoslo por aquí, es el formulario de 104, que eso no lo vamos a ver hoy, pero lo podemos ver la próxima semana.
que es donde vamos a poder ver estas tarifas ya un poquito más en vivo, pero vamos a tratar de verlas ahorita en estos cuadritos. Ok, el 13% es la tarifa general, ¿verdad? Que todos conocemos. Y luego vienen las tres tarifas reducidas, que sería el 4, el 2 y el 1. El 1 aplica para todo lo que es canasta básica. Ya conocemos lo que es, ¿verdad? La canasta básica y muy importante para todo esto que es productos veterinarios e insumos y agropecuarios. Por eso anteriormente comentaba lo del REAN, ¿verdad? Que es un régimen especial porque todos esos productos también aplican para el 1%. El 2% aplica para todo lo que es la parte de educación privada, medicamentos, primas de seguros, servicios de educación privada, que ya lo comenté, que es de universidades privadas, colegios, y el 4% aplica para todo lo que son boletos y servicios de salud privada. Esto, bueno, esto lo hemos visto de manera más recurrente en la parte de la salud, ¿verdad? Los médicos, aplica este 4%. Muy importante, bueno, nada más voy a mencionarlo por acá porque esto puede ser toda una capacitación que tengamos que dar, el tema de la prorrata, la famosa proporcionalidad. Con este cambio de la reforma, resulta que Mariana Hernández vende al 13% sus servicios de contabilidad, ¿verdad? Y el gasto, por así decirlo, ¿verdad? Que puede tener Mariana Hernández o las facturas, porque esa es la diferencia del régimen tradicional al régimen simplificado. Que en el régimen tradicional yo tengo que tomar en cuenta mi impuesto de venta para poder obviamente hacer mis facturas de venta y tengo que tomar en cuenta mis gastos y mis compras facturadas electrónicamente asociadas a la actividad, ¿verdad? Muy importante. Pero ¿qué pasa si esas facturas de gastos o de compras que yo tengo no vienen al 13%, como Mariana vendió su producto, ¿verdad? Vienen al 1%. Entonces ahí tengo que hacer algo que se llama prorata proporcionalidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, Hacienda, yo vendí al 13%, ese es el impuesto que le debo, pero también tuve gastos al tanto por ciento. Entonces, esa diferencia entre los impuestos es la que Hacienda me va a decir, bueno, si usted vendió, ¿verdad? A un porcentaje, tiene que restarse sus gastos al mismo porcentaje. No sé si me expliqué ahí o enredé muchísimo, pero tal vez es la parte aquí donde quería mencionarlo, que esa es la diferencia más grande que tiene ahorita el IVA, ¿verdad? Que hay muchos servicios que entraron acá como al 1% o al 2%, pero de sus gastos son al 13%. Entonces, de Hacienda me dice, no, usted vende al 2%, pero no se va a poder incluir el Mariana, impuesto. Ajá. entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de la prorata, bueno, o digamos, Es como para mencionar que existe por ese ejemplo, tema ahí, ¿verdad? digamos un caso hipotético. Yo vendo servicios profesionales 13%, entonces, digamos que para mí, digamos, el mejor escenario es vendo servicios al 13%, pues, así está, digamos, está tasado, pero entonces, en el caso de los gastos, de mis gastos, los que son deducibles, están igual a un 13, digamos, ahí no habría ningún problema, ningún tema de prorrateo porque No hay estamos tablas, problema. ¿verdad? Exacto. Como dicen, ¿verdad? Cobro el 13, perdón, cobro el 13 y pago el 13. Exacto, La- exacto. la- Y eso lo cancelo en el formulario, por eso lo quiero dejar por acá en el formulario D104, que ese es el que presentamos ese IVA, ¿verdad? Y Ese la IVA. prorrata o esa proporcionalidad es en los casos donde, ok, ahora sí, yo estoy cobrando el 13%. El caso de contadores, digamos, el tema de servicios, administradores y demás. Pero algunos de estos gastos están en estas categorías, ya sea, digamos, entre 4, un 2 o un 1%, por ejemplo. Ahí es donde entonces juega la parte de ese prorrateo que llaman. Sí, o veámoslo al revés, como en la parte de las ventas. Por ejemplo, que en este caso, yo le venda servicios profesionales a el colegio. ¿Correcto? El colegio es una empresa de educación privada. Entonces ellos facturan al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen el derecho a que, ¿verdad? Las ventas o las personas que le brindan un servicio a ellos sea el 2%. Ellos le pagan el 2%.
tienen derecho a no pagarle el 13, tienen derecho a pagarle el 2. Ok, perfecto. Entonces yo digo, ok, entonces yo tengo clientes al 13 y ya el colegio al 2. Correcto. Y tengo gastos ya al 13. Entonces ya ahí tengo que hacer la proporcionalidad solo por el hecho de que ya le vendí al colegio al 2%. No sé si me expliqué. Entonces, No, no, correcto. anteriormente yo estaba 13 al 13, todo bien, pero ya le vendí servicios profesionales al colegio, entonces ya le facturé al 2%. Entonces ya no me puedo saldar con el 13 porque ya Hacienda me dice, de no, ¿verdad? Y ahí para todos los demás clientes, digamos, para todos los demás y de acuerdo al, al porcentaje, bueno, ya si es un 13, si es un 2 o Pasa etcétera. muchísimo, claro, pasa muchísimo cuando vendo muchos productos. Un bazar, por ejemplo, o verdad, alguien que vende muchos productos tiene que sentarse y reclasificar qué es al 1, qué es al, ¿verdad? Qué es al 13. Incluso hay algunos productos que, ¿verdad? Llevan ahí como su procedimiento muy específico de acuerdo a, acá es un resumen, pero digamos el producto muy específico para poder, ¿verdad? Ya después clasificarlo. Inmediatamente ya, si yo ya vendo a diferentes tarifas, ya tengo que hacer una prorata proporcionalidad en este formulario de declaración. Entonces, ya inmediatamente ahí tengo que tomar en cuenta que tengo que hacer esto mes a mes. Muy importante. No sé si quedó claro, Julio, esa parte o los enredé Sí, mucho. muchas gracias. Más bien, lo que te iba a preguntar, y ya para no seguir interrumpiendo, No, hombre, es, tranquilo. y a nivel de Hacienda o así, digamos, yo sé que obviamente habrán plantillas y demás, esto obviamente, eso es el contribuyente, que efectivamente es el que tiene que hacer eso para efectos de la presentación de las declaraciones. Correcto. Pero esto se hace, digamos, a su manera, cada contribuyente, obviamente ajustado de acuerdo a las reglas que pone el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, a la hora de colocar la información, ya simplemente es el número que la persona determinó, encontró a partir de ese prorrateo, ¿correcto? No es que a la hora de que ingresa en la TV, a la hora cuando ya está incluyendo la información, se le va a hacer un cálculo específicamente relacionado con esa proporcionalidad. Hay una plantilla que, bueno, ahí, verás, no lo podemos ver hoy. Hay una plantilla estipulada para poder hacer este cálculo, ¿verdad? Para hacer un ejemplo de eso, que yo venda a diferentes tarifas, tal vez lo podemos ver la próxima semana. Donde esa plantilla exactamente hay ciertos parámetros para el cálculo y ya luego de eso me va a dar un porcentaje específico que eso es lo que voy a colocar en la declaración en el ATV. Claro, ¿verdad? Eso devenga y obviamente todo y un tema de conocimiento de que lo que se incluya dentro de esa plantilla, ¿verdad? Estos productos apliquen correctamente a la tarifa y también hay que incluir la parte de los gastos que mencionamos anteriormente. Entonces, tal vez acá quería enfatizar en eso, digamos, este impuesto al valor agregado, este IVA, pues se nos complicó a los contadores bastante hace 3 años, como por todo este tema de la proporcionalidad, las tarifas reducidas y tener mucho cuidado con eso porque esa plantilla, pues sí, lleva sus cosas y todo, pero también el respaldo a la información y todo es muy importante porque Hacienda sí le pone mucho pauta a esta parte de la proporcionalidad, ¿verdad? Porque se presta para que muchas personas tomen más impuesto del que tengan que tomar. Entonces, no sé si fui clara en esa parte, porque al final ese es el fin de la proporcionalidad. Digamos que los contribuyentes tomen el crédito o el impuesto correcto. ¿Por qué? Porque en el impuesto de valor agregado vamos a colocar nuestras ventas, nuestros gastos, entonces ahí vamos a hacer una diferencia, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, el 13 contra el 13, entonces yo vendo servicios en 1,000 colones y gasté 100,000 colones al 13%, no le tengo que pagar nada a Hacienda, ¿verdad? Entonces, esa es la parte a través de la declaración que de ahí quería ver donde, ¿verdad? Salía automático, pero no, si yo vendo al 13, perdón, vendo al 2 y también gasto al 13, de no, tengo que hacer ahí como ese ajuste de proporcionalidad para compensarme lo correcto, ¿verdad? Entonces, muy importante esa parte cuando estén llenando una declaración, ¿verdad? Que tomen en cuenta el producto que van a vender y la tarifa de impuesto por la que facturan ese producto. Muchas gracias, María. Ok, también tenemos tarifas no sujetas y tarifas exentas. Acá solamente traje una pincelada, ¿verdad? Porque como de lo más común, lo que más escuchamos,
lo que más normal, pero hay cualquier cantidad de una lista, ¿verdad? Completa, cualquier persona que la necesite, ahí puede escribir al chat, ¿verdad? Y ahí con mucho gusto se la hago llegar el correo electrónico porque eso es una lista enorme, más que todo para la parte exenta. Ok, las tarifas de los no sujetos, bueno, en este caso sería todo lo que es venta de bienes y servicios a la Caja de Seguro Social, a la municipalidad, ¿verdad? Y la venta de combustibles, que quiere decir que no están sujetas a IVA. Entonces, no tienen que cobrarlo, no tenemos que pagarlo nosotros como contribuyentes. Y en el momento en que incluyamos alguno de estos gastos, por ejemplo, la apertura de combustible, que es muy usual incluirla en los gastos, tenemos que reportarla como no sujeta, ¿verdad? Muy importante esa parte. Luego la parte de las exentas, entonces esto sería todo lo que son las, mira, me faltó acá, las exportaciones de bienes y compra de bienes, perdón, las exportaciones de bienes y la compra de bienes y servicios utilizados para la producción. O sea, las exportaciones, ¿verdad? Están exentas y la compra de esos materiales para esa producción también. Entonces, también todo lo que es servicios fuera del ámbito nacional, eso es muy importante. Hay muchas personas que dan servicios profesionales para otros países, eso está exento. Servicios, por ejemplo, toda la parte de TI, ¿verdad? Eso es increíble, digamos, nosotros los contadores, los abogados. Entonces, esa factura electrónica que hay que emitir al exterior va exenta de IVA. Todo lo que es para zonas francas, muy importante, eso también está exento. Todo lo que son las transferencias de entidades financieras, retiros, transferencias del mismo banco, eso está exento de momento. Había sido todo un tema aquello del SIMPE, ¿verdad? Que habían dicho, pero de momento está exento. Eh, todo lo que ha salido, ¿verdad? Si no sé si has escuchado, Julio. Después toda esta parte de los arrendamientos. Los arrendamientos, muy importante que sean arrendamientos, ¿verdad? De chiquititos, porque hay personas que a veces consideran que un arrendamiento de más de $1,000, perdón, ya debería estar exento y no. Hacienda considera que es para micro y pequeñas empresas y que máximo tiene que ser $1,000 o 631,000 más o menos en promedio, por ahí anda. Entonces esto es súper importante porque esta parte de las exentas de muchas personas dicen, bueno, voy a alquilar porque después ya puedo tener exento el IVA y le aumentan un poquito el alquiler. ¿Verdad? Como que bueno, ya $1,000, entonces yo 500 y viene el otro año y le aumentan un poquito y ya inmediatamente le encareció completamente el costo del alquiler. ¿Por qué? Porque ya el aumento no vengo solo el aumento del arrendatario, sino el aumento del IVA. Luego lo que es la parte de la energía, ¿verdad? Eléctrica, pero obviamente con un consumo específico y también para la parte del agua. Entonces ahí percibimos los recibos y todo ese tema. Es de acuerdo a estas cifras que están por acá. Y si nos cobran, nos pasamos. Ok, entonces aquí vengo a hacer una pequeña pincelada, tal vez para terminar con todo lo que es el IVA. No sé si hay alguna duda con lo anterior, aparte de exentas y sujetas, porque acá ya es dando una pincelada de lo que es el REA para terminar con todo el tema del IVA, para el régimen tradicional. Muy importante, ahí seguimos para seguir, ¿verdad? Como con el hilo. El REA o régimen especial agropecuario, bueno, ayuda a los productores a implementación del impuesto de valor agregado de manera sencilla y eficaz, garantiza la trazabilidad de los impuestos considerando requisitos de acceso, registros de facturación, periodicidad y formas de cálculo y de pago. Bueno, el REA, como les comenté anteriormente, es para todo lo que es agropecuario, forestal, ¿verdad? Y la diferencia que tiene con respecto al IVA, que tanto comentamos anteriormente, que es mensual, este es, dependiendo de la actividad a la que me dedique, puede ser el IVA cuatrimestral, con este formulario que ven que es diferente al de 104, o anual si me dedico a estas actividades. Entonces ves que sería anual si me dedico al cultivo de caña, al cultivo de café o a todo lo que es la producción de miel, con el formulario de 137. Entonces es completamente diferente el impuesto al valor agregado si me dedico a esas actividades. Y si no me dedico a esas actividades, pero me dedico a todas las otras forestales, agropecuarias que comentamos anteriormente, sería cada 4 meses en estas fechas, mayo, septiembre y enero, y llenando este formulario.
que la próxima semana vemos cómo llenar todos esos formularios. Luego, bueno, ya que pasamos, ¿verdad? Lo que es el impuesto de valor agregado. Acá terminamos lo que es el IVA y vamos a el impuesto sobre la renta en Costa Rica. Muy importante mencionar que, bueno, el impuesto sobre la renta radica tanto en personas físicas como personas jurídicas. Con las personas jurídicas es o activas o inactivas, porque eso también ha sido todo un tema. Ahorita, de hecho, las personas jurídicas que están inactivas igual tienen que presentar la declaración de renta. Entonces, por eso quise colocar esta parte acá porque es muy importante. La diferencia que hay, ¿verdad? Bueno, la separación sería renta de utilidades y rentas de capital, que se hacen en dos diferentes formularios, el formulario de 110 y el formulario 125. Ok, la renta de utilidades es lo que todos hemos escuchado, que es anualmente, de acuerdo a nuestra actividad lucrativa, si tengo pérdidas, si tengo ganancia, lo que vendí, lo que gasté, todo lo que es, bueno, la maquinaria, ¿verdad? Aquí vamos a incluir todo lo que es la parte operativa de la empresa. Y luego tenemos lo que son las rentas de capital. Muy importante mencionar acá que es todo lo que es capital inmobiliario, que es todo lo que son alquileres, ¿verdad? Ya inmediatamente con esto de la reforma, los alquileres dejaron de estar aquí y pasaron aquí, ¿verdad? Entonces, muy importante, o sea, ya yo dejé de estar acá y ahora tengo tengo una declaración de renta de capital con un formulario completamente diferente al que tenía anteriormente si yo estoy alquilando, pues yo alquilo localcitos, por ejemplo. Y luego está lo que es el capital mobiliario, ¿verdad? Y lo que son las ganancias y pérdidas de capital cuando ocurran. Esto es cuando ocurran, digamos, esto no es siempre, porque esto puede ser como cuando compro o vendo una casa. Entonces, esto es, ¿verdad? Muy dependiendo de la actividad a la que me dedique, pero en realidad esto es muy poco usual. Pero la que más se hace es esta de capital inmobiliario, porque todos los alquileres, todos los que se dedicaban a esto, tuvieron que trasladarse para acá. Acá, bueno, se clasifica un poco lo que es la renta de utilidades y para quienes aplican. Como comenté anteriormente, era el formulario de 110, 101, perdón, aquí me equivoqué. Ok, entonces sería para personas asalariadas y con actividad lucrativa, para personas físicas con actividad lucrativa y para personas jurídicas con o sin actividad lucrativa. Entonces ya aquí ya no entra la actividad. No sé si, ¿verdad? Nos recordamos anteriormente en la primera filmina donde hablamos de la actividad, de los ingresos y de la cantidad de empleados. Ok, acá es muy importante, o sea, ya vimos que la actividad tal vez clasificada en régimen simplificado y ahora vamos a ver acá si la actividad, de acuerdo a cómo la voy a representar, si voy a ser una persona física, si la voy a representar como persona jurídica o cómo la voy a inscribir. También es súper importante. Porque esto va a basarse en la tarifa de renta a pagar. Acá tal vez, Julio, bueno, lo que mencionaba desde el inicio, ¿verdad? Que no pudimos conectarnos a la plataforma de Hacienda. Bueno, esta información está un poquito desactualizada por el hecho de que estaba linkeado, ¿verdad? Ya la presentación estaba hecha desde fin de semana, entonces tuvimos como que improvisar un poco colocando cifras de una presentación anterior que yo tenía, entonces nada más aquí como para que sepan, esa es la información, pero obviamente cuando ya ingresen al link, ya está actualizada a lo que es 2022, entonces nada más como quería hacer esa salvedad. Ok, entonces tal vez ahí con la parte de lo que son las personas físicas con actividades lucrativas y asalariados, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, acá ese es el famoso impuesto de renta al salario, que es lo que de muchas personas a veces cuando estamos trabajando y a veces ni nos damos cuenta que nos están rebajando, ¿verdad? Y esas serían las tarifas a las que aplique. Entonces, sí, bueno, así es hasta 842,000, ¿verdad? Que esto puede ser unos 20,000 colones más o menos este año. Está exento, quiere decir que no paga ningún impuesto. Luego, ya si me paso de 842,000 hasta 1,236,000, pago el 10%.
pero pago el 10% sobre la diferencia. Esto es súper importante. O sea, no lo voy a pagar, lo pago sobre agarrar 1.236.000 y quitarle, por así decirlo, los 842. Sobre esa diferencia que me queda, me rebajan el 10, o sea, lo multiplico por el 10% y eso es lo que me deberían rebajar. Entonces, muy importante hacer esa aclaración y así sucesivamente con todas las otras tarifas. También recordar que las personas tienen estos créditos, ¿verdad? Fiscales por tener un hijo o un cónyuge. Entonces, eso también es muy importante que lo tomen en cuenta. Como les digo, esas cifras pueden estar ahí un poquito desactualizadas, pero la próxima semana lo vamos a ver completamente linkeado y ahí vamos a poder ver que no es muchísima la diferencia, pero sí es importante de que tomen en cuenta el crédito fiscal a la hora de presentar su declaración de renta. Acá tenemos las tarifas para las personas físicas con actividad lucrativa. Por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico solamente a la actividad lucrativa. Acá las personas tenemos exento hasta 3.700.000, como les digo, son como en 3.800.000 algo, creo, este año. Hasta acá tenemos exento y después de ahí tendríamos que pagar la tarifa de 10, 15, 20 y 25, bueno, del exceso hasta 18.683.000. Entonces, acá serían los rangos establecidos de acuerdo igual a la diferencia. Entonces, hasta 3.700.000 estoy exento, pero entre 5.589.000 le quito los 3.700.000 y sobre eso es solo lo que calculo el 10%, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, porque a veces cuando hacemos las proyecciones del impuesto de renta para saber cuánto tenemos que pagar y no lo calculamos bien y tal vez nos asustamos y decimos, uy, no, yo no voy a pagar ese montón, es demasiado impuesto de renta, ¿verdad? Y también hay opciones de ir calculando esto de manera anticipada, no esperarse hasta que ya llegue, ¿verdad? Del año, porque en este caso sería la información anual, no esperarse hasta que llegue el año, sino irlo calculando de manera incluso mensual para que de todas estas cosas, ¿verdad? No los tomen como por sorpresa y teniendo en cuenta también tablas del año anterior, ¿verdad? Porque esto siempre varía cuando ya cambia el periodo fiscal, ¿verdad? Casi siempre les hacen un ajuste, pero nunca varía tanto, entonces ya sí pueden tener una noción de su renta sin esperar el cierre fiscal. Eso es súper importante. También para la parte de la persona jurídica, ya que las personas jurídicas sobre los primeros 5 millones ya tienen que pagar el 5%. Y así sucesivamente con todos los otros ingresos. Entonces ve que las personas jurídicas pues sufren un poquito más, ¿verdad? El impuesto. Entonces si usted tiene o sea, si va a emprender en una sociedad o persona jurídica, tomar en cuenta también esta parte, ¿verdad? Que las tarifas son un poquito más altas o tal vez los rangos, ¿verdad? Sobre los que se calcula este impuesto. Acá tenemos un poco como el resumen, tal vez para ordenarles un poco ahí todo lo que hemos hablado de lo que es la parte del impuesto a las utilidades o lo que tengo que presentar como persona física o jurídica, ¿verdad? En este caso, y que esté en régimen tradicional. Entonces, para hacer ahí como un checklist, ¿verdad? Sería como, bueno, el impuesto al valor agregado, ya lo mencionamos, el formulario de 102 de manera mensual, ¿cuándo? El día 15. La declaración de renta, lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Cuándo? Anualmente, el 15 de marzo. Y, bueno, acá muy importante mencionar que este valor agregado es para toda la generalización del régimen tradicional, ¿verdad? Si es REA, recuerden que es cada 4 meses, ¿verdad? Eso es lo que cambia acá. Y luego la declaración informativa, que esto aplica para todos, que esto es una declaración sobre los clientes y proveedores y gastos específicos que no estén respaldados a nivel de facturación electrónica. Esto aplica para todos, tanto régimen simplificado como tradicional. Y muy importante mencionar estos 3 puntos que están acá para todo lo que es régimen tradicional. 1, emitir comprobantes electrónicos por cada una de las ventas que realice. Es obligatorio y está en la ley. Hay que emitir factura electrónica por cada venta que yo realice. Entonces, esto sí es súper importante. O sea, si yo estoy en régimen tradicional, ya de una vez tengo esa obligatoriedad
De hecho, y con el tema esto de los INPES y todo, ¿verdad? Y ahorita hay un rastreo muy importante que se le puede hacer al cliente, entonces, para que tomen en cuenta esa parte. Solicitar comprobantes de cada gasto o compra que realicen de acuerdo a la actividad de su negocio, ¿verdad? Muy importante saber que cuando ya estoy en régimen tradicional, entonces tengo que empezar a pedir todas las facturas electrónicas que yo considere que son asociadas a mi actividad económica y las tengo que empezar a respaldar, ¿verdad? Para poder ya llevar una contabilidad, como lo menciona el punto 3, dependiendo ya si es una persona física o jurídica y dependiendo de obviamente si voy a empezar con cierta cantidad de empleados o cierta complejidad en mi negocio, si tengo que llevar o estados financieros o un control de ingresos y activos, ¿verdad? Que es lo que me indica el Ministerio de Hacienda como mínimo que tengo que llevar. Entonces, muy importante tomar en cuenta este punto porque pues a veces si mi contabilidad es muy pequeñita, yo solo tengo un servicio profesional y nada más lo que quiero es, ¿verdad? De vender servicios y no tengo como un local, ni pago caja, ni INSS, ¿verdad? Ni nada de esos trámites, entonces yo en ese momento pienso que tal vez no tengo que llevar estados financieros. Pues sí, no tengo que llevar estados financieros, pero tengo que llevar un control muy importante de ingresos y gastos. En cualquier momento que Hacienda me toque la puerta, yo tengo eso respaldado. Y si ya mi negocio empieza a generar una complejidad un poco más, o sea, crecer, ¿verdad? Que esa es la idea de todos los negocios, cuando ya empieza a crecer, ya contrato gente, ya tengo que tenerles caja, INSS, ya debería llevar estados financieros. Ok, luego acá tenemos lo que son las rentas de capital, que tal vez eso, bueno, es todo un tema, pero acá es muy importante mencionar que, bueno, estas rentas en la parte de los gastos son muy estrictas, muy estrictas. De hecho, lo que es la parte de los alquileres, no pueden incluir más del 15% de sus gastos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, porque aunque el cliente tenga todos los gastos de todo el año, bueno, igual recordemos que esta renta se paga mensual, ¿verdad? Y se cancela mensual. Entonces, igual, aunque el cliente todo el mes recogiera todos los gastos y que considera que son de la actividad, solamente se puede reducir el 15%. Y la tarifa de esta renta es un 15% siempre. Entonces, si yo tengo un alquiler, yo facturo, ¿verdad? El alquiler a 100,000 colones más el 13%, eso es IVA, ¿ok? El IVA se fue. Y ahora, esos 100,000 colones que yo facturé, yo solamente le puedo descontar el 15%, entonces me van a quedar 85. Y de esos 85, yo tengo que pagar el 15% de renta mensualmente. Entonces, sí, para que más o menos tomen en cuenta ahí, si van a tener también alquileres, que estas rentas son muy estrictas con esta parte. Y para eso es para inmobiliario, por lo menos el 15%, y para inmobiliario, perdón, y para mobiliario y ganancias no me puedo reducir nada. Entonces, sobre todo lo que yo facture, tengo que pagarle el 15%, o en este caso, en el caso de ganancias de capital, el 15 o el 2% a Hacienda mes a mes sobre lo que facture. Y acá tenemos esa parte, ¿verdad? Igual la obligatoriedad de la parte de la renta de capital. Tienen que pagar el IVA, igual que una persona con régimen tradicional normal, pero tienen que reportar la renta mes a mes. Entonces ven que ya aquí a nivel anual solamente nos enfocamos en la de 151, pero casi que la contabilidad de lo que son rentas de capital generalmente se tiene que cancelar mensualmente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Y bueno, de mi parte, Julio, estaríamos, no sé más bien si fue como muchísimo y no sé si tienen alguna consulta. Mariana, no, súper claro, muchas gracias. Sí, bueno, sí voy a hacerte las consultas que nos están revisando. Algunas tenían que ver un poco eh, con la parte del IVA. Vamos a ver, ahí Yamilet nos consulta, dice, tengo una duda con régimen, bueno, ella dice régimen de los centros de acopio, bueno, no hay un régimen como tal, pero dice los centros de acopio, chatarreras. Dice, ya este es del régimen tradicional. Entonces consulta, ¿cómo se pueden justificar las compras? Ya que por lo general las personas que se le compran no son contribuyentes. ¿Hay alguna ley especial o que se debe hacer o qué se debe hacer para poder tener las compras justificadas? Sí, no,
Está difícil, es un tema muy, muy interesante tomando es en un tema muy cuenta. interesante, pero muy triste de decirle a Yamilet, ¿verdad? En este momento que no, lastimosamente, el régimen, como lo mencioné anteriormente, es un paquete de normas y procedimientos tributarios. Entonces ya, si su actividad entró ahí, Ajá, tiene que acoplarse a eso, digamos, a excepción que entre a ser REA, como lo mencionaba anteriormente, o sea, que ya sea un régimen especial que de acuerdo a su actividad, incluso en el REA, no es que usted dice, ay, yo quiero ser REA, ¿verdad? No, 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 Hacienda lo reclasifica a usted como REA. O sea, es Hacienda el que le dice. ¿Por qué? Porque entonces ya usted el IVA lo deja presentar mes a mes y ya, o sea, tiene otros beneficios. Entonces, si, no, si ya ella entró al régimen tradicional, digamos, si el negocio, ajá, lastimosamente, de aquí ya entraría un tema, ¿verdad? De tomar en cuenta que todos sus gastos son no deducibles, los que las personas que le están, ¿verdad?, revendiendo a ella, y eso le va a generar allá un costo a nivel de renta a futuro, digamos, porque de ella va a facturar de venta, 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 pero no va a poder meter gasto. Digamos, correcto. ese es el tema de no tener ese respaldo electrónico, ¿verdad? Muy importante. Y creo, no sé si coincides, el aspecto de la informalidad, no de Claro. ella, ¿verdad? Sino de sus clientes, poniéndole un punto de vista, le afecta en esa dinámica, ¿verdad, Mariana? Sí, por supuesto. De hecho, el REA, digamos, tal vez no quiero recapitular tanto en ese, pero de hecho se hizo para hacerle la vida un poquito más fácil a esas personas, de hecho, porque ya entraban en el régimen tradicional y tenían que presentar el IVA mes a mes. Y ahí entran los jornaleros, o sea, los pescadores, o sea, entonces es como, ¿me entiendes? O sea, ahí se trató de ayudar a ese pequeño contribuyente en esa parte, porque para tratar de incentivar un poco la no informalidad, como estás comentando, ¿verdad? Y que pudiéramos llevar también un control económico de todas esas actividades que se están haciendo en el país adecuadamente. Pero, pero sí, correcto. O sea, lastimosamente cuando vinieron todos estos cambios, de mucha gente, así como quería emprender y no, ya no, ¿verdad? Ya no quiero emprender, o sea, demasiada cosa, demasiado enredo, demasiado todo. Sí, no, digamos, o sea, porque en este momento lo importante es capacitarse y entender muy bien Y ajustarse, ¿no? de tu actividad, perdón, desde tu actividad hasta tus ingresos, hasta el giro que quieres darle al negocio, hasta con los locales que quieres implementar, para tomar en cuenta a nivel tributario, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para cada contribuyente con tarifas de impuesto y proyecciones de impuesto? Porque ya que ese es el tema. O sea, es cuando el negocio dice, bueno, yo me inscribí, ahora tengo que pagar un montón y yo no sabía, ¿verdad? Que estaba ahí y entonces tal vez ahí es donde uno dice, bueno, ahí sí, si busco tal vez qué otras opciones tengo para mi régimen, digamos, como por ejemplo de cambiarme de como lo que hablamos anteriormente de los locales, o sea, no quedarme con un solo local para quedarme con el régimen simplificado. Entonces, también es muy, muy, muy importante ese análisis al inicio, porque uno nada más dice, bueno, ya me voy a meter a Hacienda y le pago a un contador, ¿verdad? Para que me inscriba. Tal vez ni saben en qué le inscribieron a la persona y ni saben cuáles son las obligaciones, los porcentajes de impuestos que les van a cobrar, nada. Y ya viene la sorpresa cada 3 meses, cada mes o cada año. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta esta parte. Gracias, Mariana. Ahora, Laura hace una consulta, nada más que no la entiendo. Bueno, dice, ¿los salarios en dónde se clasifica? Los que, Eh, perdón. dice, ¿los salarios en dónde se clasifica? No sé a qué se refiere, digamos, clasificar en cuanto a qué. No sé si se refiere más que todo, digamos, Creo que le entiendo, digamos, como con temas de renta, si no me equivoco, Laura. Ok, los salarios es un gasto deducible. Digamos que si bien es cierto, no tiene una facturación electrónica que lo respalde, ¿verdad? Como si lo tiene un suministro, una compra, ¿verdad? O de un activo, algo así, pero son gastos asociados, gastos deducidos, perdón, de ley. pertinentes y De hecho, asociados. hay una casilla específica en la declaración de renta que ojalá lo podamos ver la próxima semana, donde incluimos esa información. Entonces, súper importante que estén atentos la próxima semana porque para poder llenar toda esa parte, porque sí va a parte completamente de lo que es facturado electrónicamente, pero por supuesto que lo pueden deducir de renta porque es parte de la operativa de su negocio. Listo. Al Yo, igual que planillas, patentes, ¿verdad? Todo eso. Todos sus respaldos son
súper importantes. O sea, el tema es después de ahí los otros gastos sí tienen que venir respaldados electrónicamente, ¿verdad? Los gastos ya más asociados a la parte administrativa del negocio. Perfecto. Y también la otra consulta que tenía era relacionado con lo de la, la exención. Creo que habías hablado en el caso, por ejemplo, de que si yo soy una micro, pequeña empresa, para la parte, la parte no deducible, sino, no me acuerdo cuál es la Ah, frase. los arrendamientos. Correcto, en el caso de los arrendamientos, ¿verdad que tiene que ser no solo que yo sea una pyme, ¿verdad? Sino que tengo que estar categorizada así, digamos, en el MEC, Y el o make. sea, tengo que tener la certificación correspondiente y hacer un Importante. proceso, me parece que es así, Mariana. Muy importante eso, sí, porque yo no lo mencioné, muy importante, gracias por mencionar eso. Sí, o sea, no, o sea, estoy exento, ¿verdad? Pero categorizado como micro y pequeña empresa, pero exactamente, o sea, solamente el MEC es la institución que está capacitada para poder darme, como quien dice, ese sello. De hecho, yo soy pyme, entonces eso dura un año, es una cierta, ¿verdad? Unos ciertos papeleos que hay que ingresar, pero más que todo es como una certificación, una gratificación que le da al médico a uno cuando ya se formaliza un poco más el negocio, ¿verdad? Porque no solamente requiere ciertos requisitos, que estés en Hacienda, que estés en la caja, que estés en el INSS, entonces, muy importante eso. Entonces ya ahí, ¿verdad? Y ya obviamente tenés ese sello de pymes y ahí sí puedes hacer la parte exenta del IVA siempre con el arrendatario directamente. Es más, o sea, ya con ese sello, bueno, y ahí haces como un trámite de exoneración, eso es muy importante también porque ahora todo eso es por trámites y ya después de eso ya no hay que tener ningún problema, o sea, ya ahí vas a seguir eh, con el IVA exento del alquiler por durante todo el tiempo que seas pymes. Entonces no vas a tener Perfecto. ningún problema. El tema es el trámite inicial, pero sí tienes que estar certificado por el médico. Gracias, Mariana. Y vamos con la última consulta ya porque ya estamos fuera de tiempo y agradecerles a todos los que ¿En se serio? conectan y nos hicieron las consultas. Igual Yamilet nos dice, si soy persona física, puedo deducir de renta gastos financieros, dice ella, es decir, de algún préstamo personal, y se deduce el monto total o solo los intereses. Muy importante, el préstamo tiene que estar asociado a la actividad, ¿verdad? Entonces otra vez volvemos al punto. Entonces, o sea, uno en el momento, ¿verdad? Tiene que Como ser contador, pertinente relacionado con cuesta la mucho, sí, exactamente, a veces entender eso, porque son gastos, yo entiendo que todos tenemos esos gastos, pero la ley es muy clara donde indica que el gasto que yo pueda incluir es un gasto que sea indispensable para mi actividad. O sea, que si eso no hubiera pasado o no hubiera sido comprado, yo no hubiera podido ejercer mi actividad. Entonces, por ejemplo, vamos a contar la tienda de ropa. Si yo tengo una tienda de ropa, compro ropa en otro país, importo esa ropa, entonces ya yo tengo una factura que me dice esa importación, ahí, eso, excelente. Pero si no es así, lastimosamente, Ok, ¿verdad? listo, Bueno, Mariana, muchísimas queda gracias a claro. todos que realizaron las consultas, de verdad. Y perdona ahí el tiempo, pero es que era un No, poquito no te amplia preocupes, la más bien, capacitación de hoy. bueno, súper atinente todo. Vimos, obviamente es un repaso. La próxima semana esperamos, de acuerdo a cómo avance el tema de los sistemas ATV, todo esto que pasó con Hacienda, poderlo hacer de forma práctica. Pero les agradezco a todos los que se conectaron. Si tienen dudas, consultas, igual pueden repasar esto que va a quedar en la página, en el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas y en el sitio web del CIDE, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, que es CIDE, así CIDE.cr. Entonces, nos vemos la próxima semana. Mariana, de nuevo las gracias y Gracias. que tengan una feliz noche. Hasta Bendiciones. luego.